El Ave María está compuesto por 15 palabras de Dios. Son 15 fuentes de gracia. De cada una de esas fuentes de gracia deriva una gracia para nuestra alma al recitar el Ave María. Esas 15 gracias que se derivan del Ave María se oponen a 15 pecados principales a los cuales estamos expuestos todos los días. Por eso todos los días necesitamos rezar el rosario. Aquí veremos las primeras 5 fuentes de gracia, 5 primeras palabras del Ave María. La primera fuente de gracia es la palabra Ave o también Dios te salve. La gracia que se deriva de la fuente de gracia Dios te salve es la humildad. La humildad se opone al pecado de soberbia. La soberbia es la presunción, la vanagloria, el deseo de sobresalir en pensamientos, palabras y hechos. Si la parte más mínima de la soberbia pudiera materializarse en este mundo, con una sola de sus llamas podría cubrir toda una provincia con fuego. Tal es así que si fuese posible que un santo sea soberbio, del cielo sería inmediatamente enviado al infierno. Entonces, alaben a Dios en el rosario, para que Dios los libere de la soberbia y vivan con humildad. Por la fuente de gracia, Dios te salve. La segunda fuente de gracia del Ave María, cada vez que recitamos el Ave María en el Santo Rosario, es la palabra María. María es la Madre y Reina de la Caridad. Por eso, la gracia que se deriva de la segunda fuente de gracia del Ave María, que es correspondiente a la palabra María, es la caridad. Porque María es la fuente y el fuego del amor que nos ilumina y nos da calor. La caridad se opone al pecado de la envidia. La envidia envenena al mundo entero con odio, murmuración, difamación por las calumnias escuchadas y las calumnias esparcidas, alegría por el mal de los demás, tristeza por el bien de los demás. ¿Qué oscuridad hay en los envidiosos? Aniquilan y manchan la fama inocente. Esparcen deshonor en todas partes. Si la parte más mínima de las tinieblas de la envidia pudiera materializarse en este mundo, ocultaría por completo la vista del sol y de las estrellas. Las tinieblas de la envidia son las que causan la noche eterna del infierno. Así que, para escapar de la envidia, alaben a Dios en el rosario y vivirán con caridad. La tercera fuente de gracia del Ave María es la palabra llena. Cuando decimos, Dios te salve María, llena. La palabra llena es la fuente de gracia de la que deriva la gracia de la paciencia. San Gregorio escribe que la realización de la virtud es la paciencia, que lleva a la perfección cada obra. Por su dignidad, la paciencia no es muy inferior al martirio. María Santísima practicó la paciencia a lo largo de toda su vida y luego, de manera ejemplar, en la pasión de su Hijo. El pecado al que se opone la paciencia es el pecado de la ira. La ira alimenta rencores, peleas, insultos, venganzas. La ira es el verdadero fuego del infierno.
Si en este mundo pudiésemos ver una más leve llama de la ira, el mundo entero se incendiaría. Y esto es porque, escribe San Jerónimo, la quema del pecado es infinitamente más seria que cualquier fuego en este mundo, puesto que la ofensa a Dios es más grave que cualquier daño terrenal. La ira derrama insultos contra el prójimo y blasfemias contra Dios. El iracundo tiene sed de venganza. Alabar a Dios en el rosario, con cada Ave María que recites, te dará el agua de la paciencia, que te saciará de la sed de la ira. Por eso, alaben a Dios en el rosario. La cuarta fuente de gracia del Ave María es la palabra gracia. Cuando decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. La gracia de Dios, vuelve a los hombres alegres y dispuestos a servir a Dios. Servir a Dios en los mandamientos. Servir a Dios, de hecho, es reinar. El servicio a Dios no valdrá infinitamente más que los servicios hechos a los reyes y gobernantes de este mundo. La gracia se opone al pecado de la asedia. La asedia es el descuido o falta de cuidado espiritual. Es una pereza o flojedad en las cosas de Dios y por lo tanto del alma. Es una parsimonia o tardanza para cumplir los mandamientos. Es una tristeza para la oración, una añoranza de la vida pecaminosa que se llevaba antes de la conversión. Es una falta de gusto en las cosas de Dios. La asedia hace que la persona huya de contemplar los misterios de su salvación y por lo tanto no desea su propio bien. La asedia inmoviliza para el servicio a Dios. Bajo su contagio, el mundo entero yace enfermo como un cuerpo sin vida. Nadie podría permanecer vivo en el mundo si una fracción de la tristeza y pesadez de la asedia entra en contacto con la naturaleza corporal. La persona con asedia va detrás de cosas vanas, cosas que no salvan. La asedia destruye la tranquilidad, porque quien tiene asedia vive inquieto detrás de las cosas. Nunca tiene paz porque no tiene a Dios. La asedia también destruye la satisfacción, ya que el que tiene asedia nunca está satisfecho, y también destruye la felicidad. La asedia es la ociosidad y la pereza, dos lugares de refugio para los demonios. La asedia, de hecho, es la madre de la lujuria. Así que para vivir libres de esta monstruosidad que es la asedia y recibir la gracia de la alegría en el servicio a Dios, alaben a Dios en el rosario. La quinta fuente de gracia del rosario que brota del recitar las Ave Marías es la palabra el Señor. Cuando le decimos a la Santísima Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. De esa fuente de gracia que es la palabra el Señor, se deriva la gracia de la misericordia. Quien es misericordioso es Señor y patrón de las riquezas, porque sabe compartirlas, así como María es la reina de la misericordia. El pecado al que se opone la misericordia es el pecado de avaricia. La avaricia devora todo a través de robos, saqueos, usura, estafas, sacrilegios, fraudes. El avaro es un esclavo de las riquezas, nunca se sacia.
Siempre se siente hambriento y solo teme una cosa, que pueda perder sus bienes, la comida, dinero, etc. Por eso, el avaro nunca posee lo que tiene, pero siempre lo carece. Solo tiene codicia. San Agustín compara la avaricia con la boca del infierno, que nunca dice, es suficiente. Otra cualidad del avaro es que siempre trata de llegar a los picos de la vanagloria. Entonces, para quedar libres de la avaricia y poder reinar sobre las riquezas siendo misericordiosos, alaben a Dios en el rosario. De cada decena del rosario mana la fuente del arrepentimiento por los pecados contra los 10 mandamientos, para lavar las faltas en la confesión sacramental y así sanar las heridas, porque el alma, una vez restaurada, es capaz de alcanzar, a través de la oración, la santidad. El rezo del rosario te libera y te protege de estos terribles pecados. Alabá a Dios en el rosario.